refieren al concepto de derivación implícita. Hoy solamente vamos a enriquecer esa parte. Sus compañeros lo explicaron. Entonces solamente vamos a ver la teoría correspondiente a ese tema e inmediatamente sus compañeros van a su exposición. Martín Patraca. Presente. Martín Patraca, ¿nos puede, por favor, leer lo más fuerte posible la diapositiva siguiente? Okay. Derivación de funciones implícitas. Cuando una ecuación definida en el campo de variación de sus variables se escribe en la forma f de xy igual a 0, se dice que y es una función x. Okay. Síguele. Por ejemplo, xy más x menos 2y menos 1 igual a 0. Gracias, Martín. Tenemos la siguiente ecuación. Esa ecuación está escrita del modo f, x, y igual con 0. Si logramos despejar y de esa expresión, entonces si hay una función más, en este caso no está totalmente visible al inicio, pero implícita significa eso, que está integrada a la primera ecuación. Entonces, al despejar esa ecuación, o sea, con respecto a y, la estamos volviendo f de es igual a f de x. Si eso se cumple, entonces son funciones implícitas. Aquí se los puse en letra. Observamos que esta ecuación está escrita como f, x, y igual a 0. Seguido. Entonces y es una función implícita de x, dice la teoría. ¿Cómo lo demostramos? Hay que despejar y. Tengo la ecuación inicial. Todo lo que no contenga y lo paso del otro lado de la expresión con signo cambiado. Y despejo y. Entonces, sí existe dentro de la primera ecuación otra función que corresponde a la función que estaba integrada de la primera. Entonces se dice que esa y es una función implícita de x y está expresada del modo y f de x. Si esto se cumple, podemos derivar la función, la ecuación inicial. Siempre y cuando también debemos de cuidar el dominio de cada. En el ejemplo de que tenemos, el dominio está en que x tiene que ser diferente a 2 para que sea una función no indeterminada. ¿Ok? Entonces es el mismo concepto que vimos más atrás de las funciones implícitas y las funciones explícitas. Sin en este momento no vamos a aplicarle límites. Aquí en este caso vamos a aplicarle su derivada. Si existe un límite para esta expresión, entonces debe de existir su derivada. Vamos a comprobarlo. Carlos Alarcón. Sí, profe. ¿Me puedes leer esta parte? Derivadas. Para hallar la derivada y se puede seguir uno de los procedimientos que se detallan a continuación. 1. Despeja y. Si es derivada con respecto a x.
Este procedimiento se debe evitar a menos de que se trate de una ecuación muy sencilla. 2. Ecuación dada con respecto a x, teniendo en cuenta que y es una función de x y despejado y'. Esta es la derivación, recibe el nombre de derivación implícita. Bien, gracias. Normalmente vamos a el segundo punto porque el primero es solamente demostrar si de verdad la primera ecuación tiene integrada una función implícita. Entonces normalmente se ocupa el segundo punto, que es el que les marqué en negritas, que es el que presentaron sus compañeros. Entonces vamos a ver un ejercicio. Nos piden hallar primera derivada de la ecuación. Tenemos xy más x menos 2y menos 1 igual con 0. De acuerdo al punto anterior, dice que debemos derivar la ecuación dada con respecto a x. Y recordando que tener en cuenta que y es una función de x. Y al final, la derivada y'. Lo de teniendo en cuenta que y es una función de x, ya lo hicimos en las diapositivas de atrás. Demostramos que la potencial sí tiene otra función implícita. Entonces, vamos a derivar con respecto a x. Y después vamos a despejar la derivada de... Ok. Arlet Jiménez. Presente. Arlet, ¿qué puedes observar para poder derivar con respecto a x? ¿Qué método ocuparías al inicio? Se lo puse en diferente color para que recuerden cómo derivamos la primera parte, la parte que está en verde. La primera parte sería u por b, ¿no? ¿Cómo? Sería u por b. U por b, la regla de qué? Del producto, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría tu expresión para indicar que vas a derivar? ¿Vayan haciendo los demás? Quedaría x por la derivada de y más la derivada de x, no, más y por la derivada de x. Ok, correcto. Seguido, ¿qué más? Seguido de... Ya lo que está en negro. Pues la derivada de x es 1. Ajá. Más de x, primero hay que denotar qué vamos a hacer. Entonces, más la derivada de x menos 2y. 2. Sacamos la constante menos 2. Incluimos d con respecto a x y derivamos y. Menos la derivada de 1 con respecto a x de 1. Igual aplicamos la derivada a toda la expresión hasta el 0, quedando de la siguiente forma. Vayan resolviendo. Gracias a De nada. Quien vaya avanzando me dice cómo es esto. Ahí lo volví a reescribir. Obvio que la derivada de 1 es 0 y la derivada de 0 es 0. Inmediatamente pues resuelvo. Hay que recordar que la derivada de y con respecto a x es lo mismo que y'. Entonces, donde veamos de y con respecto de x, vamos a dejar prima.
Por lo cual, queda del siguiente modo. X queda multiplicada por, pueden ver mi cursor, de Y con respecto a Y', más la derivada de X con derivada de X es 1, que multiplica Y, queda Y. La derivada otra vez de X es 1, queda más 1. La de Y con respecto a X es Y', que multiplica el menos 2 y lo demás pues se elimina porque pues es constante y no podemos menos 0 ni más 0, ni restando nada, queda de este modo. Después de eso, ¿qué nos dice el procedimiento, Estrada Alfonso? Que hay que despejar. Hay que despejar, ¿qué cosa? Y', ¿cómo lo harías? Pues creo que primero tienen que pasar el y más 1 De la ecuación, ¿correcto? y luego con una factorización, pues lo que está multiplicando a y' se pasa dividiendo. Vamos a dejar despejada solamente Y'. Ajá. Bueno, en este caso, para que el numerador no quede negativo, utilizo expresión por menos 1, quedando de la siguiente forma. Después, ¿qué harías, Estrada? Ahora sí. Y'. Y'. Y quedaría y' por 2 menos x. Muy bien. Y el 2 menos x que está multiplicando lo pasaría Y muy bien. Y ahí ya encontramos la derivada de esa función, que es una función de qué tipo, explícita o implícita. Implícita. Es una derivada implícita. Así resolvemos las derivadas de una función. Muy bien. Es parte solamente para enriquecer lo que sus compañeros nos entregaron el viernes de la semana pasada. Siguiente ejercicio. Ustedes lo van a terminar en clase, solamente les voy a dar una parte. Ya ustedes, creo que viene casi todo desarrollado, a ver si me da tiempo, que ya sus compañeros tienen que hacer su presentación. Vamos con Kevin Alberto. Sí, presente. Kevin, ¿cómo resolvemos esa ecuación? ¿Cómo encontramos? Pues primero vamos a derivar x cuadrado más x cuadrados por y. Más toda la expresión. Toda la expresión dice en la teoría que hay que derivar con respecto a. Si ustedes agarraran si hicieran un poco de talacha y despejaran la ecuación inicial, sí hay una función implícita en primera. En este caso no se las pongo porque ya se llega a la derivada de esa ecuación. Entonces, en el caso de que ustedes quieran que es una función implícita, tendrían que despejar y. Pero a veces se complica mucho porque tienen dos soluciones, negativa y positiva, se forman una elipse. Entonces, para no evitar esa parte, inmediatamente derivo con respecto a x toda la expresión y encuentro la derivada con el segundo procedimiento. Ahora sí, Kevin. ¿Qué? Pues aplicar ya la derivada. Por ejemplo, en y2 quedaría como 2y, x quedaría 2x y en x elevado al cuadrado sería 2xy. ¿Alguien tiene alguna observación sobre eso? ¿Se aplicaría a productos de función? Sí, correcto, Mesa. ¿Cómo quedaría, Mesa? Vamos a utilizar, en la primera te está indicando que debe ser
la regla del producto. También la segunda es regla del producto. ¿Cómo quedaría? Está sencillo porque nada más son dos variables. En la primera de x cuadrada y Ajá. x cuadrada se multiplica derivada de y Bien. Más. y multiplica derivada de x cuadrada y x menos ya vamos con la segunda derivada. Ajá. Multiplica derivada de y cuadrada más y cuadrada derivada. Y ya se ponen las demás. Se las voy a incluir, se las voy a poner ahí. Ahí sí la pueden ver. Estoy haciendo regla del producto. Tengan cuidado y recordar la regla del producto. Es la primera derivada es la primera función derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Siempre es así. Entonces solamente hay que recordar, se repite el procedimiento para la segunda derivada, la que corresponde a menos xy cuadrada, pero con signo negativo. Ahí está totalmente desarrollada. Y después incluimos la derivada con respecto a x cuadrada, derivada con respecto a y cuadrada. Ya saben que derivando con respecto a 0 da 0, entonces ya no lo incluí. ¿Cómo quedaría ahora sí la expresión derivada? Quedaría como x cuadrado por y más Antes de eso, vamos a recordar lo de la ley de la potencia. Aquí de esta parte ya lo apliqué para y cuadrada. Normalmente el exponente queda multiplicando y se le resta menos 1. Dice la regla de la cadena que hay que incluir la derivada de esa función. En la regla del exponente no la incluimos, la derivada de la función sigue siendo 1. Si ustedes derivan y con respecto a x, va a ser 1 si están derivando y. Entonces, por eso incluye en la regla de la potencia esa derivada. Pero para efectos de esta solución de derivaciones implícitas, incluir esa derivada para denotar de y con respecto a x. De lo anterior, entonces, resuelvan. ¿Cómo quedaría? ¿Quién estaba hablando antes de que hiciera operación? ¿Cómo quedaría? Montserrat. ¿Cómo quedaría, Monse, después de derivar toda esa expresión? Pues yo la tengo así. X a la 2, y' más x menos x, 2y, menos y a la 2 más 2x más 2y es igual a 0. No, me faltaron las y' del medio. Ok. Vamos a ver. Por eso no me gusta simplificar mucho el procedimiento porque se pierden un poquito. Lo vamos a poner.
Me dicen si pueden ver de nuevo la presentación. Ok. La expresión que vamos a derivar. X cuadrada queda igual. De X sería Y prima. Más Y. Aquí derivamos con respecto a X, quedaría 2XY. Menos. X queda multiplicando y aplicamos esta derivada, la que quedaría menos 2XY por de Y de X, y de Y de X es Y prima. De este modo. Menos, aquí está, signo negativo. No me quedé, ok. Menos Y cuadrada queda, la derivada de X es 1, entonces quedaría solamente Y cuadrada, porque sería Y cuadrada por 1, más la derivada de X cuadrada sería X, más, aquí se repite esta derivada, que sería 2Y por la derivada de Y con respecto a es Y prima. Ahora sí. ¿Qué falta, Monse? Me habló. ¿Eh? ¿En qué parte? ¿Cómo? ¿Me puedo repetir, por favor? O sea, ya aquí se hizo la derivada. Ya se solucionó la derivada. Ajá. Que después de que derivamos, ¿qué hay que hacer? Ah, pues despejamos, ¿no? Factorizamos dejamos del otro lado de la expresión todo lo que no contenga Y prima. En este caso, normalmente lo mejor es multiplicar por menos 1 en el caso que quede negativo. Factorizamos Y prima y despejamos Y prima. Como evidencia del día de hoy me van a entregar cómo queda Y prima despejada. ¿Alguna duda antes de terminar esta parte? ¿Alguna duda de dónde salieron? ¿Cómo quedó esta derivada? Profe, entonces, bueno, yo tengo una duda. Ujú. Cuando el denominador tiene un número negativo, entonces tenemos que multiplicar todo por menos 1. Ajá, para que no quede, normalmente no se deja negativos de ese, cuando tienes más de dos variables, perdón, dos expresiones. Entonces lo mejor estéticamente lo dejas positivo. Para hacer eso necesitamos multiplicar toda la expresión por menos 1. Igual puede quedar de esa forma, pero es una forma nada más de simplificar más la función, para que no te quede negativo arriba y negativo abajo. Ah, ok, gracias. Es una técnica nada más para simplificar y quede más estética tu. Con respecto a de dónde salieron las Y primas, ¿alguien tiene dudas? Porque he visto que se confunden con esta parte. Yo sí, prima de más 2Y prima, ¿de dónde salió? En ese igual yo tengo duda. En la última. Sí, en el más 2Y prima. Más 2Y prima. A ver, déjame ver, no voy a ver Se supone que incluí la derivada de Y cuadrada, que es 2 por Y
a las 2 menos 1, que sería 2y a la 1, por la derivada de y con respecto a x. Por eso de y vale y', por eso lo dejé representada. No sé si ven mi cursor. Esta y' parte de la derivada de y cuadrada, de la ley de la potencia. Normalmente lo que les comenté es de que no lo incluimos cuando resolvemos la ley de la potencia, porque si derivamos esa misma función, es como si multiplicáramos por 1. Para poderlo integrar en las de funciones implícitas, sí incluimos la notación de esa derivada, de y con respecto a x, que es y'. No sé si resolví tu duda. Lo mismo pasó en la tercera derivada de la función. Tenemos menos x por la derivada de y cuadrada. Si y cuadrada, acá arriba le deriva y cuadrada, al final de esa, después de derivar, que técnicamente sería 1, pero hay que denotarla para que quede como de y de x y representarla como la derivada de y. No estamos volviendo la 1, la estamos incluyendo dentro de la función para poder factorizar todo lo que se derivó con respecto a x y despejar la primera derivada. Eso es lo que hicimos. Gracias. ¿Sí? Ya que tengamos eso, podemos despejar y, claro, primero factorizando el numerador, multiplicando toda la expresión por menos 1, factorizando y' y despejándola. Eso me da como evidencia cómo queda el despeje de y'. Este es el procedimiento paso a paso de lo que es la derivación implícita. No se olviden de esta parte. ¿Sí? Recuerden, la ley de la potencia sí maneja la derivada de la función. Esa derivada es 1, ya no se incluye en la solución. Para derivación de soluciones de derivadas implícitas, sí se incluye la denotación de y con respecto a y'. Eso es todo, es lo único. Digamos, unas excepciones del cálculo para resolver derivadas implícitas. Esa es toda la presentación. Ya ustedes ya saben que me van a enviar como evidencia. Vamos a ver. Se quedó con el tema. Son 2 temas que van a explicar hoy. Y al final de la explicación, o voluntariamente, 3 de sus compañeros tienen que hacerle pregunta o retroalimentación para validar su presentación. Entonces, le dejo el control al equipo correspondiente. Cuando quieran, chicos, ustedes dicen. Bueno, les vamos a presentar el tema que es la regla de la cadena. Y
Bueno, del enunciado regla de la cadena, la palabra cadena se refiere a las funciones que se componen de otras funciones. Si fueran eslabones de una cadena, por eso se llama así. Por ejemplo, si y es igual a f de u, y este es igual a 5 u cuadrado, y u es igual a g de x, y este es igual a 1 menos 2x, se puede expresar como una función compuesta, como podemos ejemplo. Esta función se denomina función de función, ya que y no está definida como función de x en forma directa, sino que se presenta con otra variable u, que se define como función de x. La regla de la cadena. Para determinar la deriva con respecto a x de la función compuesta, es necesario considerar a las dos funciones de forma individual y derivarlas de igual manera. La regla de la cadena constituye la fórmula de la ecuación que se muestra a continuación, y esta a su vez se puede expresar también de esta manera. Veremos un ejemplo. Encontrar la derivada de y con respecto a x para y es igual a 2x menos 1 al cubo. Para empezar, derivamos u, que vendría siendo que y es igual a u al cubo. Ya sabemos que la derivada de u al cual a 3u al cuadrado. Ahora derivamos u, que ya sabemos que la derivada de una constante es igual a 0, y la derivada de 2x pues es 2. Sustituimos esto en la fórmula que tenemos. Sabemos que 3u al cuadrado es y 2 es u, y al hacer la operación es 6u al cuadrado. Aquí vamos a sustituir u, y al sustituir queda 6 por 2x menos 1 al cuadrado. Buenos días, compañeros. Lo que es la derivada de una función compuesta. Para esto, yo decidí hacerlo con un ejemplo extraído del libro de cálculo de Larson, ya que me hace un ejemplo bastante curioso, ya que se puede explicar eso de una forma sencilla, siempre y cuando podamos identificar todos los conceptos. Siguiente diapositiva. Acá está el ejemplo. Bueno, tenemos un enunciado que es un juego de ruedas se ha construido de forma que la segunda y la tercera giran sobre un eje común. Cuando la primera gira, impulsa a la segunda y esta a su vez a la tercera. Bueno, como imagen de la izquierda tenemos en total 4 ruedas. La primera es independiente y en el segundo eje, lo que es unido la rueda 2 y la rueda 3. Ok, en total son 3 ejes. Bueno, siguiente. Entonces, a ejes les asignamos una variable que sería y, el número de revoluciones por minuto del eje 1, que es el primer eje que tenemos ahí. Asignamos u como el número de revoluciones por minuto del eje 2 y x por el eje 3. Siguiente. Entonces nos pide que encontremos la de y con respecto a u, la de u con respecto a x, la de y con respecto a x, y que verifiquemos lo siguiente, que es lo que ya vimos en la diapositiva anterior. Es que la derivada de y con respecto a x es igual al producto de la derivada de y con respecto a u con la derivada de u con respecto a x. Bueno, y para esos valores, guiándonos simplemente de una imagen, pues primero debemos de saber qué nos quiere decir esto de derivada de y con respecto a u. Es que acá lo que tenemos que encontrar es cuánto varía y con respecto a una unidad que varíe u. Y lo mismo con las demás, cuánto varía respecto a una unidad que varía x. Siguiente. Bueno, sabiendo esto, nos podemos fijar en la imagen y nos indica circunferencias.
Si pueden ver en la imagen que hay como una línea que dice 1 en la rueda 1, que ese es su radio. En la rueda 2 tenemos el número 3. Bueno, ahí nos dan las medidas. Si queremos encontrar el primer valor, que es derivada de y con respecto a u, tenemos que encontrar cuánto varía y, que es el eje 1, con respecto a una unidad que varíe el eje 2, que es u. Bueno, para que u varía una unidad, o sea, de una vuelta, una revolución, ¿cuántas vueltas tiene que dar la rueda 1? Bueno, podemos ver que la rueda 1 es de 1 y en la rueda 2 su radio es de 3. Entonces le saca el triple de tamaño. Así que para que la rueda 2 dé una vuelta completa, la rueda 1 debe de dar 3. Y eso es pues lo que tenemos acá, derivada de y con respecto a u. Porque y va a variar 3 veces, u solo va a variar 1, la rueda 2. Siguiente. O sea que lo podemos colocar así. Y bueno, para encontrar el siguiente valor, que es de u con respecto a x, tenemos que encontrar cuánto varía u, que es el eje 2, por una unidad que varíe x, que es el eje 3. Bueno, si se pueden observar en la imagen, como les mencionaba, la rueda 2 y la rueda 3 se mueven en el mismo eje. Bueno, la rueda 3 está conectada con la rueda 4, que es del eje 3. Y acá podemos ver la diferencia del radio de las ruedas. La rueda 3 tiene un radio de 1 unidad y la rueda 4 de 2 unidades. Que la rueda 4 le saca pues el doble de tamaño. Así que para que la rueda 4 dé una vuelta, haga su unidad, la rueda 3 tiene que dar 2. Y pues ese es el valor que tenemos. U, que es el eje 2, va a variar 2 veces, cuando X, que es el eje 3, va a variar una sola. Siguiente. Y bueno, pues es lo que es el valor que estábamos buscando. Y para el siguiente valor, que es derivada de y con respecto a X, tienen que encontrar cuánto varía y, que es el eje 1, con cuánto varía el último eje, que es el eje 3. Bueno, habíamos dicho que para que el eje 3 dé una vuelta, el eje 2 tiene que dar 2 vueltas. Y para que el eje 2 dé 2 vueltas, el eje 1 tiene que dar 6 vueltas, porque habíamos dicho que para que el eje 2 dé una vuelta, el eje 1 debe de dar 3. Así que en total el eje 1 tiene que dar 6 vueltas. Y eso pues lo deducimos a simple vista. Siguiente. Y valores que nos pedían. Siguiente. Entonces tenemos que hacer la comprobación en derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u multiplicado por la de u respecto a x. Bueno, eso pues ya lo deducimos, pero igual pues hay que hacerlo. Así que sustituimos los valores que ya obtuvimos, que sería la derivada de y con respecto a u, la derivada de u con respecto a x. Sí, que eso pues los valores son los que ya obtuvimos antes. Siguiente. Que es de 3 y 2. Y ya lo multiplicamos y obtenemos que la derivada de x es igual a 6, que es lo que ya habíamos deducido a simple vista. Que bueno, esto ya se esperaba porque de momento estamos trabajando con valores pues sencillos. Bueno, en todas, la razón de cambio de y respecto a x es igual al producto de la razón de cambio de y con respecto a u multiplicado por el de u con respecto a x. Bueno, y ahora que hicimos esto, que es un ejemplo de una derivación de función compuesta, pues se ve sencillo, pero todavía no sé muy bien cómo se relaciona esto con una función compuesta, si es que no se tiene muy claro. Siguiente. Así que vamos a traducir todo esto que hicimos en los que ya estuvimos viendo con derivadas. Bueno, si y es igual a f de u, es una función derivable de u, y además u es igual a x, es una función derivable de x, entonces y es igual a f compuesta con g, es una función derivable de x. Y bueno, eso que acabamos de decir es que es lo que ya estábamos viendo. Siguiente. Bueno, entonces podemos representar todo esto como esto.
derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u, la de u con respecto a x, que es, esto equivale a lo de a veces, pues prácticamente lo que hemos estado haciendo con lo de la regla de la cadena, que es la derivada de f compuesta con g. Para obtener esto tenemos que derivar f compuesta con g y aparte lo de g de x, que esto sería como lo que hacíamos antes de derivar toda la función completa, pero aparte lo que estaba dentro de los paréntesis. Y bueno, esto de adentro y afuera lo veremos a continuación con mi compañero Kevin. Muy buenos días, compañeros y maestro aquí presente. Yo les voy a presentar descomposición de una función compuesta. Primero, definamos qué composición. Una descomposición es la separación de una cosa en las diferentes partes o elementos que la conforman. Y una función compuesta es una función formada de otras dos funciones. Por lo que es el proceso opuesto a componer funciones. También es necesario que se establezca el orden en que se deben componer las funciones para obtener la función original. Veamos. En el siguiente ejemplo, hay que descomponer. Es decir, tenemos que proponer f y g tal que los compuestos de f con g sea igual a h. Decimos la función. Podemos observar que la operación interna de la función h es 2 más x. Esta sería nuestra función interna. En la solución definimos que g de x como 2 más x. Y la operación h es la raíz. Al comprobar cuando componemos f con g, el resultado es la función h. Así que hemos expresado la función como la composición de dos funciones. En el inciso B, igualmente tenemos que f y g, tal que los compuestos de f con g sean igual a h. Cabe aclarar que hay muchas respuestas para resolverla. Yo solo les daré posibles respuestas. Lo primero es describir h como una potencia, usando la definición de exponentes negativos. Escrita de esta forma, la función h, podemos pensar que la función interna es la base de la potencia. En la solución, g de x sería igual a 3x más 2. Luego esta función hay que elevarla a la menos 2 para obtener h. La función externa es x menos 2. La función compuesta de f con g, verificamos que efectivamente es igual a h, así que hemos expresado la función como la composición de dos funciones. Para explicar el uso de la regla de la cadena, puse dos ejemplos. En el primero, tenemos que hallar la derivada de la función, que es igual a raíz de 3x más 1. Lo primero que tenemos que hacer es transformar esta función quitando la raíz, entonces pues nos queda 3x más 1 a la 1/2. Lo que vamos a hacer pues es definir u, que es igual a 3x más 1, y y, que sería u a la 1/2. Bueno, la derivada de 3x más 1 es 3 y la derivada y es igual a 1/2 de u a la 1/2. Entonces aplicamos en la esquina izquierda está la fórmula y nos queda 1 sobre
2 por 1 a la 1 medio, todo esto por 3, y nos da como resultado 3 sobre 2, 3x más 1. Bueno, para el siguiente ejemplo es bastante parecido. Tenemos que a derivada de la función 5x al cubo menos 3, todo esto elevado a la 8. Tenemos que u es igual a 5x al cubo menos 3 y y es igual a u a la 8. La derivada de u es 15x cuadrada y la derivada de y es 8u a la 7. Entonces, otra vez aplicamos la regla. Nos queda 8u a la 7 por 15x cuadrada. Esto nos queda como 8 que multiplica 5x al cubo menos 3, todo esto elevado a la por 15x cuadrada. Y ya simplificando lo más que podemos, nos queda 120x cuadrada por 5x al cubo menos 3 a la 7. Bueno, buenos días, yo soy Méndez Pinos y les hablaré de la regla de L'Hopital. Antes que nada, mencionando un poco sobre su creación, el marqués de L'Hopital fue un matemático francés que tuvo a Johann Bernoulli y se formó una controversia entre estos dos por saber quién es el descubridor de la regla. Sin embargo, el marqués de L'Hopital, que se menciona en libros y en búsquedas de internet. En fin, ahora entrando a qué es la regla o en qué consiste, podemos definirlo como que es un proceso matemático para resolver algunas indeterminaciones en el cálculo de límites empleando derivadas. Ahora lo voy a explicar de forma más pausada con este ejemplo. Ahora podemos observar primero debemos observar primero que nada qué tipo de indeterminación es el límite que estamos resolviendo. Y para esto tenemos que evaluarlo. En este caso es x, que vale 1, que toma el valor de 1, y sustituimos en la ecuación. Podemos observar que 1 menos 1 al cuadrado a 0. Y seno de pi por 1 pues es igual a pi, entonces seno de pi, o seno del ángulo, que equivale a seno de 180, pues es igual a 0. Entonces la intención quedaría como 0 sobre 0. Y pues ahí creemos que ya no podemos hacer nada, pero podemos aplicar la regla de L'Hopital. Ahora en la parte de abajo, pues la implementamos en el numerador y en el denominador. Esto quiere decir que vamos a derivar el numerador y el denominador de forma independiente. Ahora, la derivada de una constante, pues es 0. Entonces, la derivada de 1, pues es 0. Y la derivada de menos x al cuadrado es igual a x. Ahora ya tenemos el numerador. Y ahora en el denominador, la derivada de seno de pi por x es igual a coseno de pi por x por pi, cuando utilizamos la regla de la cadena. En este caso, para una función trigonométrica. Esto, evaluando el límite, quedaría como menos 2 por 1 coseno de pi por 1, que es igual a pi por pi. Esto es igual a menos 2 sobre, acomodando el denominador, pi por coseno de pi. Que esto pues equivale a coseno de pi, equivale a menos 1, entonces podemos dejarlo como menos 2 sobre menos pi, y aplicando la ley de los signos, la respuesta sería sobre pi. Buenos días a todos. Yo les voy a explicar un poco sobre lo que es simplificación de derivadas. Bien, pues sabemos que hoy en día
actualmente en las computadoras encontramos programas que cuentan con derivación simbólica y son capaces de derivar funciones pues muy complicadas. Sin embargo, suelen presentar el resultado en forma no muy simplificada. Y bueno, con estos 3 ejemplos que les voy a explicar, se pone de manifiesto algunas técnicas para simplificar las de funciones que involucran productos, cocientes y composiciones. Y se darán cuenta que también vamos a aplicar lo que es la regla de la cadena. En este primer ejemplo, pues esta es la función original, que si la analizamos desde un principio, nos damos cuenta de que se trata de un producto. Para el siguiente paso lo que vamos a hacer es simplificar. El radical pues lo podemos pasar como 1 menos x cuadrada, todo a la 1/2. Ok, para el siguiente paso lo que hacemos es que vamos a aplicar la regla del producto, porque como ya les había mencionado anteriormente de una multiplicación, esta regla dice que la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: x al cuadrado más la derivada de 1 menos x al cuadrado, todo eso a la 1/2, más la segunda función por la de x al cuadrado. Entonces realizamos la derivación y para la primera parte vamos a aplicar lo que es la cadena. Sería para 1 menos x al cuadrado a la 1/2. Si aplicamos la regla de la cadena, pues el exponente pasa multiplicando del lado izquierdo, 1/2, luego 1 menos x al cuadrado a la 1/2 menos 1, y aplicamos la derivada de lo que está dentro de los paréntesis, que sería derivada de 1, pues es una constante, se elimina por la derivada de menos x al cuadrado, que quedaría como menos x. Siguiendo con la derivación, pues tenemos el siguiente término y aplicamos la derivada para x al cuadrado, que quedaría como 2x, dando la regla de la potencia. Ok, para este paso lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el x cuadrado afuera de los corchetes en el primer término. Multiplicamos x cuadrada por 1/2 y por menos 2x. El 1 más x cuadrada a la 1/2 menos 1, pues lo vamos a dejar así por el momento, no lo vamos a tocar. Y entonces al multiplicar x al cuadrado por 1/2 por menos 2x, nos queda menos 2x al cubo sobre 2. Dejamos el término intacto de 1 menos x al cuadrado a la menos 1/2 y nos seguimos al siguiente término. Simplemente vamos a reacomodar para que nos simplifique lo que vamos a hacer. Siguientes pasos, pasamos el 2x al principio. En el segundo paso lo que vamos a hacer, bueno, si nos damos cuenta podemos hacer una simplificación al comenzar. El menos 2x cúbica sobre 2, pues podemos eliminar 2 con 2 y nos quedaría menos x cúbica. Ya que hemos simplificado eso, lo siguiente es que vamos a aplicar la factorización. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar el método de factor común y vamos a sacar el factor común de menos x cúbica y 2x. En este caso el factor común sería x, y para el siguiente término, o términos que serían 1 menos x al cuadrado a la menos 1/2 y 1 menos x al cuadrado a la 1/2, pues el factor común sería ese mismo término, pero menos 1/2. Y si alguien tiene duda con esto de por qué sería ese factor común, bueno, en el primer caso ya es el mismo término, entonces sería el mismo factor, pero en el caso de 1 menos x al cuadrado a la 1/2, el factor común es el mismo término a la menos 1/2, porque lo que hacemos es que si multiplicamos mismo término, que es 1 menos x al cuadrado a la 1, por decirlo así, lo que vamos a hacer es que como tenemos bases iguales, los exponentes se van a sumar. Entonces nos quedaría 1 menos x al cuadrado a la menos 1/2 por 1 menos x al cuadrado a la 1/2. Como ya les dije, tenemos bases iguales,
entonces exponentes, que sería menos 1/2 más 1/2, pues nos quedaría como 1 menos x al cuadrado a la 1. No, comenzamos a factorizar. Menos x cúbica entre x nos quedaría menos x al cuadrado, y luego tenemos 1 menos x al cuadrado a menos 1/2. Entre el mismo término, pues nos queda 1. Para lo siguiente, dividimos 2x entre x, pues nos queda 2, y para el siguiente término, 1 menos x al cuadrado a la 1/2 entre 1 menos x al cuadrado a la menos 1/2. Al tener bases iguales, lo que hacemos es que los exponentes se van a restar. Entonces, 1/2 menos menos 1/2 es lo mismo que 1/2 más 1/2, lo cual es 1. Entonces nos quedaría el mismo término a la 1, pues eso ya no se escribe el exponente 1, entonces nos queda de la misma forma. Ok, para este paso vamos simplemente a simplificar lo que está dentro de los corchetes. Multiplicamos menos x al cuadrado por 1, nos queda menos x al cuadrado, más la multiplicación que está ahí la vamos a realizar. 2 por 1, 2, y 2 por menos x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Ya que hemos realizado eso, nos vamos al siguiente. Ok, pues seguimos simplificando lo que está dentro de los paréntesis. Menos x al cuadrado se va a simplificar con 2x al cuadrado al ser pues términos semejantes, y nos quedaría menos 3x al cuadrado. Y el 2 pues queda igual, entonces nos quedaría 2x al cuadrado. Ok, y si nos damos cuenta, en este caso tenemos un término que tiene un exponente negativo. Entonces, para simplificar, vamos a pasar al denominador para que nos quede con un exponente positivo. En este caso nos quedaría 1 menos x al cuadrado a la menos 1/2. Y para dejarlo de una forma más estética, pues asignamos un radical. Y ese sería el resultado final de la primera derivada. Ok, para el siguiente. La función original es esta, que es x sobre raíz cúbica de x al cuadrado más 4. La volvemos a reescribir, o sea, la simplificamos, y nos quedaría la parte del denominador cuadrado más 4, todo eso a la 1/3. Si se dan cuenta, tenemos lo que es una división, entonces aquí vamos a aplicar la regla siguiente, que especifica que el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, todo eso dividido entre el cuadrador. Entonces aplicamos esta fórmula y nos quedaría el denominador como tal por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada de lo que está abajo, y la parte del denominador pues lo elevamos al cuadrado. Cuando realizamos esa derivación, quedaría de la siguiente manera: el primer término como tal, luego la derivada de x, que sabemos que es 1, menos x, y luego aplicamos derivada al término de x cuadrada más 4 a la 1/3. Si nos damos cuenta, podemos aplicar lo que es la regla de la cadena, y al aplicarla, pues el exponente de 1/3 lo pasamos multiplicando, y el x cuadrada más 4 a la 1/3, pues le restamos 1 a su exponente. Luego aplicamos a la parte que está dentro de los paréntesis, y nos quedaría como derivada de x al cuadrado, aplicando la regla de la potencia, pues sería 2x, y pues sabemos que es una constante, entonces pues se elimina, no tiene derivada. En la parte de abajo, pues seguimos dejando igual el valor expresado al cuadrado. Para el siguiente paso, reacomodamos al principio el 1. La mayoría de las veces no se escribe, pero en esta vez sí lo voy a dejar así para entender los siguientes pasos. Y bueno, simplificando lo que está dentro de los, vamos a multiplicar la x por 1/3 y por 2x. Eso nos queda igual que 2/3 de x cuadrada. Y
nos queda x cuadrada más 4 a la menos 2 tercios, porque le restamos 1 a su exponente. Entonces, para el denominador aplicamos cuadrado y nos quedaría como x cuadrada más 4 a la 2 tercios, porque al ser términos con la misma base, pues los exponentes se van a dar simplemente. Ok, para el siguiente paso, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a aplicar la factorización. En la derivada anterior vamos a aplicar el método de factor común, y aquí el factor común de 1 y 2 tercios de x cuadrada, 1 tercio. El factor común de x al cuadrado más 4 a la 1 tercio y x al cuadrado más 4 a la menos 2 tercios, pues es como en el caso anterior, a ese mismo término, pero en este caso con exponente a la menos 2 tercios. Ok, cuando aplicamos la factorización, ya que empezamos a ver, pues 1 entre 1 tercio nos quedaría como 3, y x al cuadrado más 4 a la 1 tercio entre x al cuadrado más 4 a la menos 2, pues al ser términos con la misma base, los exponentes se van a restar, y los exponentes quedarían como 1 tercio menos 2 tercios, lo cual es igual a 1 tercio más 2 tercios, que es un entero. Entonces va a quedar el mismo término, la misma base, pero con exponente a la 1, y sabemos que 1 pues simplemente queda el mismo término. Para seguir con la factorización, lo que hacemos es que dividimos 2 tercios de 1 tercio, y eso nos da 2x cuadrada. Y luego dividimos x cuadrada más 4 a la menos 2 tercios entre 1, pues nos da 1. En el caso del denominador, pues queda igual. Para este paso, lo que vamos a hacer es verificar la parte que está dentro de los corchetes. Si se dan cuenta, primero son unas multiplicaciones. Empezamos a multiplicar 3 por x cuadrada, 3x cuadrada por 4, 12. La segunda multiplicación, que es de 2x al cuadrado por 1, pues quedaría 2x al cuadrado. Entonces, el denominador hacia toda la expresión. Para este paso, vamos a realizar dentro de los corchetes, que sería 3x al cuadrado más 12 menos 2x al cuadrado. Si se dan cuenta, tenemos los que tienen x al cuadrado, entonces realizamos la resta de ellos y nos quedaría como x al cuadrado más 12. Siguiente paso, si se dan cuenta, tenemos un término que tiene un exponente negativo. Lo que vamos a hacer es que vamos a bajar ese término al denominador, que es el x cuadrado más 4 a la menos 2 tercios, cuando lo pasamos al denominador, pero con el exponente positivo. Y aquí podemos notar que al realizar eso, pues en la parte del denominador nos van a quedar una multiplicación de términos iguales. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicarlos, y como tienen la misma base, pues obviamente se van a sumar. Siguiente. En este paso, ya para finalizar, realizamos la multiplicación de la parte de abajo. Como tienen la misma base, pues los exponentes se suman y quedaría x al cuadrado más 4 tercios. Recordando que teníamos anteriormente 1 tercio, entonces el denominador de 1 tercio lo expresamos en el denominador, y el numerador pues es 1, así que quedaría multiplicando la parte de arriba, que es x cuadrada más 12. A eso pues simplemente le simplificamos o el radical para que se vea de una forma más estética, y pues así quedaría ese resultado de la segunda derivada. Para el siguiente ejemplo, esa es la función original que nos están dando. Es 3x menos 1 sobre x al cuadrado
más 3 al cuadrado. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la regla de la cadena. Nos quedaría como pues el exponente 2 por el mismo término, simplemente le vamos a restar 1 a su exponente y vamos a aplicar derivada a lo que está dentro de lo que, si se dan cuenta, es una división, por lo que vamos a aplicar otra vez la regla del cociente. Esta regla del cociente ya se las había explicado, pero la vuelvo a repetir para que no nos perdamos, y especifica que el denominador por la derivada del numerador menos el numerador del denominador, todo dividido entre el cuadrado del denominador. Aplicamos esta regla y bueno, en la parte que está dentro nos quedaría x al cuadrado más 3 por la derivada de 3x menos 1. Aplicamos la regla de la potencia y nos quedaría simplemente 3 porque el menos 1 será una constante. Continuando con la derivada, pues dejamos el término de 3x menos 1 y aplicamos la derivada a x cuadrada más 3, lo que nos quedaría. Para la parte de abajo, pues quedaría el cociente, el denominador elevado al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es simplificar lo que está dentro de los radicales. Son 2 multiplicaciones y una resta. Primero realizamos las multiplicaciones y nos quedaría como x más 3. Eso nos da 3x al cuadrado más 9. Y para la segunda parte nos quedaría 3x menos 1 por 2x, 6x al cuadrado menos 2x. Para el siguiente paso simplemente vamos a realizar la resta. Nos quedaría como 3x al cuadrado más 9, 6x al cuadrado menos 2x, lo que nos da más 2x. Y la parte de abajo pues sigue quedando igual. Siguiendo la parte del adentro del numerador. Y nos quedaría... Ok, como en este caso tenemos términos semejantes que son 13 menos 6x al cuadrado, pues simplificamos y nos quedaría como 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado, lo que nos da un total de menos 3x al cuadrado. Y sería la única simplificación que hacemos en este paso. Ok, para continuar, podemos notar que en la parte del denominador tenemos términos parecidos. Bueno, semejando que uno tiene un exponente a la 1 y el otro exponente al cuadrado. Lo que hacemos es que al tener términos con la misma base, los exponentes se van a sumar y nos quedaría el de x al cuadrado más 3 al cubo. En la parte de arriba, pues simplemente dejamos expresada la multiplicación. Con la derivación, pues hacemos la multiplicación de 2 por 3x menos 1, que nos quedaría como 2 por 3x, 6x menos 1 menos 2. Seguimos simplificando y cuando realizamos la multiplicación de 6x menos 2 por menos 3x al cuadrado más 9, nos da un total, un numerador de menos 18x al cubo más 18x al cuadrado más 50x menos 18, y eso dividido entre el denominador que ya habíamos simplificado previamente, que es x al cuadrado más 3 al cubo, y ese sería el resultado final de la derivada. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Bueno, por falta de tiempo solamente voy a permitir una sola pregunta, invitación o duda. ¿Alguien que quiere
¿Quiere hacer, Lario? ¿Alguna duda, observación? Yo siento que estuvieron bien. Sí, estuvo muy entendido su exposición. Además de que los ejercicios estuvieron muy completos. Muy bien, gracias. Sí, de hecho, estuvo muy bien el contenido que nos presentaron hoy. Espero que esto les pueda aportar con los ejercicios que hemos visto. Si se dan cuenta, indirectamente estuvimos aplicando las varias reglas de derivación, incluyendo la regla de la cadena. Entonces, pues eso facilita bastante nuestro aprendizaje, lo agiliza y podemos continuar con este tema. Muy buena presentación, felicidades al equipo. Entonces, me envían su presentación. De lo que vimos al inicio, solamente quiero esa parte de evidencia con la derivada despejada. Necesito el siguiente jueves el equipo que quiera participar para el jueves, que se quede al final un representante. Esto es todo. Muchas gracias y de nuevo muy buena presentación para el equipo el día de hoy. Van muy bien. Ajá. Le mandé la diapositiva. La recibí en Eminos, ¿no? No sé si la compartieron para todos sus compañeros. Apenas. Ok, entonces sí, ya pueden compartir sus compañeros, estuvo muy bien. Les agradezco. Ya imprimí pantalla de la evidencia. Ya espero sus correos de evidencias, ya saben, por grupo. Entonces, hasta luego. Me quedo solamente con el equipo que presentar para el día jueves. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Y gracias por su atención.